Bueno, ministro, ayer nos hemos enterado que comenzó otra vez, ¿no?, la operación La Planta. Y claro, en el anuncio se señala de que producirá desde septiembre, ahora a septiembre de 2022, 590.000 toneladas métricas. ¿Comprende la capacidad total de la planta, ministro, o a qué nivel de la capacidad llega esta cantidad de toneladas métricas, ministro? Bien, bueno, lo importante mencionar que la planta ha comenzado su operación y funcionamiento comercial, y en ese proceso de levante de operaciones, que ha sido muy importante para el país porque es una planta que tiene una capacidad de producción de 2.100 toneladas por día, y el proceso de arranque de la planta, que se inició hace un poco menos de un mes y medio aproximadamente, porque es así como funciona un complejo petroquímico. Para las personas que tal vez no conocen este aspecto, es importante mencionar que una planta de este tipo y de estas características tiene todo un proceso detrás de planificación. Es decir, que en ningún momento se puede pedir que la planta sea como un televisor, ¿no es cierto?, o un equipo que funciona al 100% de su capacidad. Es más, ni ninguna central termoeléctrica funciona así. Si bien hay una capacidad plena del 100% de 2.100 toneladas, esa capacidad tiene un ritmo de elevación de su capacidad plena en función a distintos aspectos. Y uno de ellos, por ejemplo, en este caso de la planta, es primero la sincronización de los distintos equipos, que son lógicamente bastantes componentes que tiene esta planta. Nos referimos que, por ejemplo, tenemos nitrógeno, tenemos la planta de vapor, tenemos previo inclusive a la producción de urea, primero se tiene que producir amoníaco, ¿no? Son aproximadamente 1.200. Esos 1.200, luego de un proceso físico-químico ahí, producirán esta otra cantidad a partir de distintos procesos con distintos equipos, como ser turbo expander, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese proceso complejo de una planta petroquímica requiere un nivel tal de sincronización para producir los gránulos de urea, ¿no? Primero es obviamente una producción de urea líquida y luego los gránulos de urea para entrar en especificación. Pero además, si nos vamos un poquito más atrás, no nos olvidemos que esta planta o este complejo petroquímico se nutre de gas de distintos pozos, y ese gas también tiene distintas especificaciones técnicas, ¿no? Distintos contenidos en cuanto a su composición y en cuanto a su capacidad térmica, lo cual también eso tiene que ser de alguna manera estabilizado por esta planta. Es decir, que en algunos casos este proceso no es de unos cuantos meses para llegar a un rendimiento de un 95%. En algunos casos tarda hasta años. Las experiencias que hay en el resto de países nos revela esa situación. Entonces, hemos comenzado con un factor de planta ido subiendo hasta 50, 55. Me reportaban que ahora estamos llegando hoy día a un factor de planta del 76%, ¿no? Y con una producción aproximada de estos pocos días que hemos comenzado ya a arrancar la planta, de poco más de 6.000 toneladas que se han ido produciendo, por lo menos hasta hoy día a las 8 de la mañana, que fue el dato que me pasaron del reporte. Y reitero, lo importante aquí, más allá de determinar un factor de planta de plena capacidad, es de referirnos que nuestro complejo, nuestra planta industrial de urea ya está produciendo y que ya se está iniciando inclusive su comercialización.
Y eso sin duda es un dato importantísimo. La reactivación después de 22 meses de una planta que estuvo parada, que estuvo dañada inclusive por una pésima gestión de un gobierno de facto, lógicamente que ha tenido un esfuerzo extraordinario, yo diría, de nuestros técnicos, tanto bolivianos como el equipo extranjero que se contrató para su reactivación. Y eso refleja ahorita que estamos nosotros en capacidad de producir a los mercados externos e internos. Ministro, claro, le preguntaba esto porque usted dijo 2.100 toneladas por día. Claro, si multiplicamos por 365 nos sale 766.500 toneladas, ¿no?, al año. Pero usted acaba de subrayar de que estamos a una capacidad de producción de 76%. También explicaba que es muy probable o tarda años en llegar a un 90-100%. Este año la planta va a operar solamente hasta el 76, 78, 80%, o en este año hasta el septiembre de 2022 hay la probabilidad de que la planta opere hasta a un 90%, ministro. Esperemos que sí, esperemos que los equipos, reitero, respondan, porque son distintos factores que permiten llegar a ese factor de planta. Solamente para mencionarles un dato, la planta, por ejemplo, entra en operación el 2017. El 2017 luego va subiendo su factor de planta y recién en noviembre del 2019, octubre aproximadamente, concretamente, que es el último reporte que tengo, la planta llegó a ese nivel de capacidad, entre 85 y 90%, ¿no? No querramos pedirle a la planta en este momento que mañana esté con el 100% de capacidad. Eso no existe, ¿no? No existe en ninguna parte del mundo. Sin duda, estamos subiendo las capacidades, esperemos que vayamos subiendo al 85, ¿no? Y esperemos que esos datos sean, esa operación se llegue a esos términos, pero reitero, es parte de la dinámica de un complejo como este. Yo creo que esos son elementos importantes a considerar, pero reitero, en este momento creo que ese no es el tema de fondo, ¿no? El tema de fondo es que hemos reactivado una planta que beneficia a los bolivianos, que está produciendo ingresos económicos para el país, que está beneficiando a trabajadores bolivianos, que está también generando una dinámica de empleos indirectos que están por arriba de los 2.000 empleos que se benefician, que sin duda también beneficia a nuestro sector agrícola, y en los próximos días vamos a tener, ya nos han solicitado reuniones de coordinación para ver lógicamente el tema del suministro para los medianos y pequeños productores. Estamos en esa actividad, creo que es una noticia importantísima para el país, la reactivación de esta planta de urea. Creo que ellos son los más felices en este momento cuando tenemos época de siembra, de campaña de siembra en nuestro sector agrícola boliviano, y creo que esto viene en un muy buen momento para nuestro país, para la reactivación de la economía luego que tuvimos un año durísimo, los costos de reparación, los costos económicos que nos deja esta mala decisión de gente que realmente lo único que quería era afectar nuestros activos del Estado y afectar también la industrialización de los hidrocarburos. Realmente nos muestra que vamos trabajando por reactivar esta economía. Bien, ministro, ¿cómo le va? Buenos días. Juan Carlos Monroy le saluda. Al margen de la producción, que tardará todavía en llegar al porcentaje ideal, y la producción de 2.100 toneladas día, que es lo que nos acaba de mencionar, que es lo que se espera llegar de aquí a un tiempo en cuanto a producción, usted tiene la razón. El aspecto económico es fundamental, que la planta, que ha costado tanto, casi $1.000 millones, empiece a producir, a generar recursos.
porque hay un costo operativo para funcionamiento de semejante planta, ¿verdad? Entonces, la idea es que vaya generando recursos esta planta. ¿Qué es el motivo por el cual se la ha construido, entre otras cosas? Mi pregunta y mi duda, ministro, es ¿cuál va a ser el mercado que le va a generar estos recursos al país? ¿El mercado interno? ¿El mercado externo? ¿Ya hay conversaciones? ¿Ya hay contratos? En algún momento me acuerdo que se hablaba de Brasil como uno de los potenciales o iniciales mercados para la exportación de urea, amoníaco, etcétera, etcétera. ¿Qué se sabe de todo esto? ¿De dónde van a venir? ¿A dónde se va a ir la urea y amoníaco que va a producir esta planta inicialmente? Es una muy buena pregunta. Creo que inclusive antes de la reactivación de la planta, concretamente entre los meses de marzo, abril, hemos recibido inclusive visitas del gobernador de Mato Grosso Sur, donde se nos solicitaba ya iniciar las negociaciones de contratos para la provisión de urea, ¿no? A nosotros nos resulta muy importante conversar directamente o establecer este tipo de relaciones comerciales con los clientes finales, para lo cual también se está trabajando con YPFBI, coordinando para que todos estos negocios para el país sean altamente rentables en cuanto a precios. Estamos en un momento de precios altos de la urea. En algún momento escuché un comentario que decía vamos a producir urea y no vamos a poder comercializar la urea. Es una total mentira porque el mercado en este momento está demandando, si no, fíjense ustedes los precios que tenemos en el mercado interno, es decir, los costos por los cuales en este momento nuestros productores están comprando, están llegando a superar los $830 la tonelada, lo cual es un dato importantísimo si nosotros consideramos que el año 2018 los precios, por ejemplo, estaban por el orden de $300, no superaban los $300. Entonces hoy estamos con precios extremadamente bastante elevados, lo cual también es un buen momento para la reactivación de la planta. Pero también no solamente Brasil, no solamente han manifestado el interés, sino también Argentina. Le vendemos a Argentina, le hemos vendido a Uruguay. Uruguay también es un mercado importante. Perú está tomando contacto con nosotros porque igual su sector agrícola necesita urea. En fin, creo que todos los países, o por lo menos la mayoría de países limítrofes que tenemos con el país, son el mercado de exportación destino importante de un volumen estimado en términos de proporción porcentual de un 90% que estaría destinado a los mercados externos y aproximadamente un 10% para el mercado interno, que esa es la estimación que se ha hecho y que sin duda estamos también en condiciones de proveer urea al mercado nacional. Nos habla, ministro, entonces de Brasil, Argentina, contactos con Perú para la exportación de la urea. ¿A cuánto? ¿Cuál es el costo de exportación? Más o menos un parámetro que se está dando para estos países. Bien, el vector de precios lo fija un poco Brasil, ¿no? Brasil, al ser el principal demandante de la urea, establece de alguna manera un precio regional del gas, muy parecido al precio regional que nosotros fijábamos como país y que ahora en el caso de la urea está claramente fijado. Están en este momento entre $500, $600, oscila. Por ejemplo, estos días que estuvimos haciendo seguimiento, el precio inclusive fue disminuyendo hasta acercarse al techo de los $500, ¿no? Pero va estabilizándose por ese precio aproximadamente. Entonces, todo eso es para nosotros importante porque en la medida que tengamos precios altos, lógicamente que los ingresos también van a ser más altos. Bueno, han previsto, no han proyectado la venta hasta septiembre del próximo año de 590.000 toneladas métricas. Claro, si vendemos esas 590.000 toneladas métricas a $830
dólares la tonelada métrica, pues casi tendríamos 489 millones de dólares. ¿Será así o es que dependerá, como acaba de señalar, del flujo, el precio? ¿Y de qué depende ese flujo, ministro? Bien, el flujo depende principalmente de la temporada agrícola. Cuando la temporada agrícola, como son los meses de septiembre, octubre, noviembre, nos acercamos a estos meses, lógicamente que el precio tiende a elevarse, ¿no? Por una lógica elemental. Son temporadas donde existe el sector que está demandando precisamente para los cultivos, no solamente en Bolivia, ¿no? Es decir, en Brasil, en Argentina, que son los tipos agrícolas, porque lógicamente estamos en un mismo hemisferio y eso contribuye a la elevación. Pero lo otro también tiene que ver con los precios de la materia prima, es decir, del gas. Adicionalmente a eso hay otro factor importante también para los precios, y que son todos los costos de la cadena de suministro y de la cadena logística, que son fundamentales, ¿no? En estos tiempos de pandemia los costos logísticos han tenido a elevarse por esta dificultad de movilidad que existe en materia de transporte. En este momento, tarifas de transporte que también hacen que el precio se eleve. Eso ocurre, por ejemplo, con el transporte marítimo. En este año ha pasado algo curioso, que independientemente del precio del barril de petróleo, los costos logísticos han tenido un comportamiento a la alza. En algunos casos hasta llegando a triplicarse los costos respecto a años anteriores, y estos obedecen a dos elementos fundamentales. Uno, el incremento de pronto de la demanda que se ha dado en un pico importante producto de todo un bajón de la pandemia, y que viene impulsado básicamente por Asia. Y segundo, también tiene que ver por el crecimiento, el aumento de precios del WTI, que es el barril de petróleo, que incide también en toda esta cadena. En fin, son esos los factores que influyen en el precio de la urea, y que sin duda son elementos importantes dentro del análisis comercial para gestionar mejores mercados y mejores precios. Yo sé que es muy difícil proyectar ingresos por esta variabilidad que señala usted, pero imagino que hay una base para proyectar cuánto de ingresos va a generar la planta a partir de sobre estos 590.000 toneladas métricas. De ese total de ingresos, ministro, ¿qué porcentaje se va a pagar a las deudas que tiene la planta y qué porcentaje se va a quedar para digamos, para reinvertir en la planta? ¿Han previsto eso, ministro? Sí, hay un flujo de caja que se hace en función a todos estos elementos, ¿no? Lógicamente se hace en función al precio, la cantidad, los ingresos, y a eso se le restan todo lo que son los costos. Primero están los costos logísticos de punto de venta, ¿no? Es decir, todos los costos logísticos que están asociados también a el aspecto de transporte, costos comerciales, y sobre eso, ¿no es cierto?, ya entramos a todo lo que son los costos fijos de la planta, los costos fijos y variables, y dentro de ese margen de costos, lógicamente que están los costos financieros, ¿no? Los costos financieros, que básicamente la reposición o el pago de la deuda por la planta de urea y amoníaco, ¿no? Quiero aquí mencionar un elemento importante, ¿no? En una operación normal, nosotros debimos estar cancelando los créditos sagradamente durante los meses de noviembre del 2019 y hasta este mes de septiembre. Se hizo un análisis de todas nuestras empresas estratégicas y claro, ahí lo que saltó inmediatamente es que
no se iban a poder cubrir las obligaciones con una planta parada. Es decir, el análisis es bastante sencillo. Si usted tiene ingreso cero, ¿cómo va a poder pagar una deuda? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo mismo que se ha hecho con el sistema financiero, establecer una reprogramación tanto de las cuotas como de los intereses, y en función a eso, nuevamente a partir de esta reactivación es que se estaría cancelando las obligaciones financieras con el Banco Central, ¿no? ¿Desde cuándo, ministro? ¿Desde cuándo se está cancelando? ¿Perdón? ¿Desde cuándo se está volviendo a pagar el crédito? Mire, no tengo el dato preciso de la fecha, pero se ha hecho una reprogramación, ¿no? Reprogramación para que inmediatamente se reciban los ingresos, se comience a pagar la deuda, ¿no? Y eso es importante mencionar porque el daño económico que se hizo a la planta no es solamente un daño económico a YPFB, sino al Estado como tal. La paralización de estos casi 22 meses significa también un efecto económico, son recursos que se tienen que devolver en la magnitud que exige el contrato con el Banco Central. Pero además no se olviden que en la medida que el Banco Central también tiene esa liquidez, puede también facilitar el crédito para otras áreas también, ya sea en este caso de la pandemia, de la salud, etcétera. O sea, el daño económico que se le ha hecho por la paralización a la planta es realmente algo, yo diría que no tiene nombre porque esos daños tienen un efecto en la población boliviana, en la dinámica, en la generación de empleos. Estamos hablando de miles de empleos que han dejado de permanecer en una actividad, ya sea por transporte, por servicios de catering, por servicios auxiliares, por provisión de suministros, de bolsas, etcétera, que prácticamente al cortarse ese mercado, ¿no es cierto?, al cortarse el suministro que normalmente se tenía con la planta, se han quedado sin fuentes de ingreso, y en muchos de los casos ha significado quiebras hasta de algunas microempresas, pequeñas empresas que sencillamente han desaparecido. O sea, son familias bolivianas que han sido afectadas por una decisión que no entendemos de qué índole, pero que finalmente han tenido ese efecto. Nuevamente hay una alegría no solamente por parte de nuestros productores, por parte de nuestros transportistas que nos prestan el servicio, por parte de las comunidades que están aledañas a la planta. Sin duda, yo creo que esta es una alegría para todos los bolivianos. La reactivación económica es parte de desarrollar este tipo de complejos, y es por eso que el presidente nos ha solicitado que desarrollemos los estudios con YPFB para una segunda planta, ¿no? Y en ese proceso estamos en este momento de coordinación. Consideramos que esto es algo muy importante para el país. Si bien en este momento, lo mencionaron en la entrevista, creo que Andrés, estamos con precios un poco altos de gas. Esos precios tienen una razón de ser, ¿no? Estamos en un momento de crisis hídrica en el Brasil, y han hecho que, como son centrales como San Antonio de Girao y otras centrales que son centrales de pasada, lógicamente que el nivel de estiaje baje, y al mismo tiempo el factor de producción de capacidad de esas plantas se reduzca a prácticamente menos de un tercio de su capacidad de generación eléctrica, lo que significa que van a necesitar termos, y esas termos tienen para Brasil un costo elevado, lo cual hace que se eleve la energía eléctrica, los precios de la energía eléctrica bastante altos, que implica también en un incremento de una demanda de gas que no estaba previsto a un precio también elevado. Pero esos precios no van a estar altos, se van a estabilizar. Seguramente el próximo año, con los tiempos de lluvia, logren incrementar, solucionar su problema de gas, ¿no es cierto? Y también de energía eléctrica, y los precios de gas vuelvan a una realidad, y ahí sí que nos interesa que nuestra planta de Uria sea ese motor que supla esa estabilidad y pueda generar este valor agregado, ¿no? Bien, eso dos creemos cositas, que sin duda es importante. Para finalizar, por eso, ministro. Una, con lo que acaba de mencionar, esa era una pregunta.
¿Es una idea simplemente o va a ser una realidad la construcción de una segunda planta? ¿Y por qué construir una segunda planta si todavía esta está todavía en un proceso de llegar a su capacidad máxima? Los mercados como tal, si bien los precios están, como usted menciona, elevados, ¿será estrictamente necesario construir una segunda planta? ¿Es una buena idea en este momento? Porque me imagino que una segunda planta nos va a costar, pues no sé, otros 800, 900 mil millones de 800 mil millones de dólares, una cosa así. ¿Dónde se la podría ubicar esa segunda planta? ¿Tienen alguna idea? Y dos, con lo que acaba de mencionar, ministro, la planta de urea funciona con gas, tengo entendido. ¿Está garantizado? Porque hay problemas. Las termoeléctricas tienen que reducir su capacidad de consumo de gas y así se lo he instruido, porque el gas lamentablemente no está teniendo los volúmenes y no está alcanzando para una mayor producción de energía. ¿Está garantizado el abastecimiento de gas para el funcionamiento de la planta de urea? Qué bien que me hace esta pregunta, porque es algo importante. Yo el fin de semana estuve realizando algunas entrevistas sobre este punto. Yo no entiendo de cuál es la preocupación de la disminución del gas en el consumo interno para la generación termoeléctrica cuando estamos nosotros diversificando nuestra matriz eléctrica. Lo grave debería ser la siguiente pregunta. ¿Hay falta de energía eléctrica? Creo que esa debería ser más bien la consulta. Y bueno, al tener más matriz proveniente de recursos renovables, proveniente de los proyectos que hemos inaugurado en febrero, los proyectos que vamos a inaugurar en septiembre de este año, que tienen que ver el primero con tener una capacidad de 100 megas en fotovoltaica como fue en Oruro, vamos a tener 108 megas en proyectos eólicos, estamos en cartera con los proyectos de San José, Ibirizu, Miguillas y otros proyectos hidroeléctricos, precisamente con la lógica de disminuir la presión o la matriz, el mix energético del gas natural, porque lógicamente ahí hay una política bien definida. Entonces, disminuir 1 metro cúbico de gas natural desde todo punto de vista es negocio para el país, porque lo podemos destinar o a nuestra planta de urea, ¿no?, que no era el caso, o a los mercados de destino, ¿no? Quiero mencionar y aquí ser muy enfático de algunos medios de prensa que han sido bastante injuriosos en sus aseveraciones, indicando de que está el riesgo el suministro de gas, cuando eso es totalmente absurdo. En ningún momento ha faltado ni el gas ni el suministro de diésel, combustibles en el mercado interno, tal como sucedía el año pasado con el gobierno de FARC. El año pasado, por estas épocas, nuestros productores agrícolas estaban prácticamente chillando porque no había diésel en las estaciones de servicio. Largas colas en Santa Cruz y Cochabamba en particular, donde ahí es donde se demanda la mayor cantidad de diésel, porque precisamente en esta época estábamos en épocas de siembra y nuestros productores no tenían el combustible, estaban comprando, inclusive se llegó a comprar diésel a más de 5 bolivianos de un mercado negro que se generó y que no sabemos quiénes se beneficiaban. Pero en la gestión de nuestro presidente Luis Arce no ha faltado un solo día los combustibles. Entonces es totalmente absurdo ese elemento de que falta gas, falta energético. Nosotros no estamos desabasteciendo la electricidad, y yo quisiera que alguien me demuestre todo lo contrario. Más bien, reitero, estamos en un plan no solamente de garantizar la seguridad energética del país, sino también en el de desarrollar en la medida de lo que vaya trabajando YPFB todo ese plan de exploración que tenemos para ir desarrollando la exploración, incrementar la capacidad de producción, porque sin duda para nosotros es muy importante de que en los futuros proyectos como este que usted mencionaba, que fue anunciado efectivamente por nuestro presidente ayer, tengan el suministro suficiente, porque la planta de urea también desde la concepción, desde el diseño, es decir,
hay un tiempo de la ingeniería conceptual, ingeniería básica, todo lo que es el FIT como tal del proyecto, y luego el EPC, que significa todo lo que es la procura, construcción, montaje y puesta en marcha en la planta. Tiene un proceso de tiempo, es decir, no vamos a tener, 1 de enero del 2021 una planta nueva. Todo eso hay que desarrollar los estudios para conocer primero todos los aspectos importantes que son necesarios en cualquier proyecto, que es la ubicación de la planta, la ubicación de la materia prima, todas las condiciones logísticas, el mercado, en fin, todos esos aspectos son los que tenemos en este momento coordinando con YPFB el desarrollo de estos estudios y que lógicamente se van a ir desarrollando durante la próxima gestión también, para llegar a proponer y ver la viabilidad, la factibilidad de la planta, tanto técnica como económica y financiera. Bueno, ministro, para cesar esta conversación y agradeciéndole por su tiempo, esta parte, la última parte, quiero por favor que subraye para nuestros oyentes. Con las reservas de gas que tenemos en este momento, no recuerdo a cuánto asciende, a ver si usted me ayuda a recordar, está garantizado, provisión de gas para nuestros mercados externos, es decir, Argentina, Brasil, ¿no? Para el mercado interno y también para las termoeléctricas y por supuesto para la planta de urea. Ministro, ¿se garantiza durante este año y evitar penalidades, por ejemplo, en caso de incumplimiento con el mercado externo? Ministro. Bien, nosotros tenemos una producción estimada de 47 millones de metros cúbicos de gas en promedio, y aquí quiero mencionar, en noviembre recibimos una producción fiscalizada en Boca de Pozo de alrededor de 43 millones de metros cúbicos día. Se dejaron vencer con varios temas como los famosos fuerza mayor invocada por Petrobras en un tema comercial, algo que me parece histórico, porque es la primera vez que se da en la historia de un contrato que tenemos con Petrobras en todos estos más de 25 años que llevamos exportando gas, lo cual también tuvo un efecto en la producción. Y aquí también hay que mencionar algunos aspectos técnicos, ¿no? Bajar la producción de gas no es como apretar el grifo, ¿no? O la pila y sencillamente cerrar un pozo. Significa mucho más, significan aspectos técnicos que luego generan problemas igual, ese mismo factor de planta que estábamos hablando para la producción de urea también tiene que ver con la capacidad de operación de nuestros pozos de gas. Entonces, nosotros rápidamente con una gestión de nuestro equipo técnico de YPFB logramos incrementar esa capacidad de producción de 43 millones de metros cúbicos a 47. Y lógicamente que existe el gas suficiente. Reitero, yo no sé cuál es el elemento que se saca para mencionar que no hay gas, ¿no? Al contrario, estamos exportando a la Argentina a un buen precio, al Brasil. No hemos tenido penalidades como en otros tiempos, que entiendo que hubo penalidades inclusive. Nosotros estamos cumpliendo nuestras obligaciones, primero con el mercado interno y segundo con los mercados externos. Entonces, esto es totalmente... creo un despropósito con el objetivo, tal vez, no sé si sea de generar zozobra, preocupación innecesaria, pero reitero, nosotros estamos trabajando en la reactivación no solamente de los proyectos como la planta de urea, sino también con los proyectos exploratorios que también el año pasado fueron paralizados, y eso es importante que la población sepa. Proyectos como Yarará estuvieron parados desde febrero hasta octubre, noviembre del año pasado. Tuvimos que intervenir nosotros rápidamente con YPFB, poner ese pozo a seguir perforando, y el resultado fue el descubrimiento inclusive en ese pozo de petróleo, no solamente de un condensador que va a ser importante, pero sino también de petróleo. Y así es que estamos desarrollando trabajos con YPFB, con nuestras operadoras. Tenemos reuniones constantes y coordinaciones constantes
para ver no solamente los aspectos de corto plazo, sino también los aspectos de largo plazo, porque sin duda ese es un elemento fundamental. Todo lo que hagamos ahora no va a tener necesariamente un efecto en elevar las reservas el 2022. Estamos hablando que recién las acciones que nosotros tomemos acá, como fue la aprobación, por ejemplo, de la ley del contrato Charagua, o la perforación de Sararenda, el descubrimiento de Boicobo X1, que fue un éxito importante de gas, la perforación de los pozos de San Miguel, la perforación de Itacará y otros pozos que estamos desarrollando durante este año y que nuevamente con nuestras empresas filiales, reitero, Chaco Andina, estamos trabajando, pero también con las empresas operadoras, van a dar resultados recién en términos de producción, más allá inclusive del 2025. No estamos haciendo un trabajo para necesariamente cosecharlo en los próximos 2 o 3 años. Son procesos bastante largos y requieren compromiso, requieren visión, requieren estrategia y requieren planificación. Y creo que eso es lo que estamos haciendo. Bueno, ministro, muchísimas gracias por su tiempo y por el contacto y bueno, pues en otra oportunidad seguiremos conversando de otros temas en el marco de su área. Muchas gracias, ministro. Hasta otro momento. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.